días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo a nombre del doctor Mauro Napsociales Mendivil, rector del campus, quien me ha pedido expresar su reconocimiento y agradecimiento por su presencia en este último foro de Voces de la Ciencia del año. A lo largo del 2025 hemos realizado 4 foros que han tenido como propósito acercar a nuestra comunidad universitaria al trabajo que desarrollan las investigadoras e investigadores del Campus León, visto desde las 3 perspectivas que nos articulan, que son las ciencias de la salud, las ciencias de ingenierías y las ciencias sociales y humanidades. Estas sesiones han buscado mostrar la riqueza, diversidad y compromiso del quehacer científico en nuestro campus, así como fortalecer los puentes entre la investigación, la docencia, la formación integral y la sociedad. Hoy cerramos este ciclo con un tema de gran relevancia regional e histórica, la curtiduría. Nos honra contar con la presencia del ingeniero Armando Guevara Rubalcaba, presidente ejecutivo de Canalcur y SICUR, el doctor Juan Antonio Rodríguez González, la doctora María Aurea Valerdi González y del doctor Francisco Rayar Rojas, a quienes agradecemos profundamente su disposición para compartirnos su conocimiento, experiencia y visión. Asimismo, reconocemos el profesionalismo y el acompañamiento de nuestra moderadora, la doctora Susana Figueroa. A todos y todas ustedes, gracias por sumarse a este espacio que con su participación se fortalece y crece. Con este foro concluimos las actividades del año con la convicción de que en el 2026 nos permitirá seguir impulsando proyectos que difundan la ciencia, el pensamiento crítico y la colaboración interdisciplinaria que distingue a nuestro campus. Sean todos y todas bienvenidas y que este encuentro sea provechoso y dé lugar a nuevas reflexiones y vínculos para el futuro. Cedo la palabra a nuestra moderadora, la doctora Susana Figueroa. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con un tema que realmente es de suma importancia para la ciudad de León, ¿no? Obviamente para el país también, pero en particular la ciudad de León, pues que la es conocida por su gran industria del curtido. Entonces hoy tenemos pues aquí a nuestros invitados de hoy. Entonces primero voy a dar una semblanza muy breve de cada uno de ellos. Y después les permitiré, según los vaya presentando, pues que nos comenten algo sobre el tema. Y a continuación haré preguntas abiertas para que cada uno de ustedes, el que quiera participar primero, no todos tienen que contestar todo, pueden lo que ustedes elijan. Y nada más voy a pedir que sean breves porque desafortunadamente este evento dura poquito, entonces pues que no tarden más de 2 minutos en cada intervención, ¿sí? Entonces, bueno, pues primero voy a presentar a María Aurea Valerdi González, que es una profesora investigadora de nuestra Universidad de Guanajuato. Ella está en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, es doctora y maestra en Sociología, también tiene una maestría en Administración del Trabajo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y también fue coordinadora de la Maestría de Estudios para el Desarrollo. Actualmente es directora del Departamento de Estudios Sociales, lo cual me llena de satisfacción el ver que cada vez tenemos más mujeres en puestos directivos. Y ella ha desarrollado labores de investigación desde hace más de 25 años en las líneas que tienen que ver con la sociología del trabajo, con los temas vínculos, trabajo, familia, mujeres, desarrollo, bienestar, tiempo libre, etc. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación. Entonces, le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias. Bueno, para nosotros es realmente una gran oportunidad estar en este tipo de foros porque compartir experiencias y saberes desde distintas disciplinas sobre un tema específico, para nosotros nos da la oportunidad de mostrar qué es lo que hacemos desde las ciencias sociales y humanidades y en particular la sociología del trabajo y en mi caso el trabajo de las mujeres en esta industria. Gracias. Gracias. A continuación quisiera dar un par de palabras sobre el ingeniero Armando Guevara Rubalcaba. Él es actualmente el presidente ejecutivo de las cámaras de la curtiduría, la Canalcur, que es la Cámara Nacional de la Industria del Curtido a nivel nacional, y también de la Industria del Curtido del Estado de Guanajuato, que conocemos como la SICUR. Él lleva más de 37 años en estos puestos y en la SICUR en particular ya tiene 12 años trabajando con nosotros en el Estado de Guanajuato. Es secretario técnico, ha sido secretario técnico en negociaciones comerciales con la Unión Europea, con el TMEC, acuerdos de complementación económica, ALADI, entre otros acuerdos.
Y bueno, él en general hemos tenido un acercamiento porque ahora trabaja también con nosotros junto con la Universidad de Guanajuato, porque se abrió un TCU en curtiduría recientemente y entonces, bueno, pues ha estado a cargo de estas gestiones. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Agradezco la invitación al doctor Mauro Sociale y a todos ustedes por estar aquí presentes. Es una oportunidad que no puedo desperdiciar para hablar un poco de qué es la industria de curtiduría. No sé si en este momento. Sí. Ok, entonces sí me gustaría dar un poco el marco de referencia de qué es la industria de curtiduría. Empezaría diciéndoles que la industria de curtiduría es una industria de reciclaje. Si no existiera la industria de curtiduría, se tendrían grandes focos de infección de los cueros crudos que o se entierran o se quemarían. Para que tengan una idea, el volumen de cueros a nivel mundial que se manejan se comercializan alrededor de 1000 trailers diarios de cueros crudos, y haciendo los equivalentes ya, convirtiéndolos en número de cueros al año, estamos hablando de que a nivel mundial al año se comercializan alrededor de 234 millones de cueros. Entonces, ustedes imagínense, si no existiera la industria de curtiduría, los focos de infección, ¿qué significaría esto, no? Por otro lado, también decirles que digamos, que la matanza del animal, que normalmente son animales domésticos, digamos, con control doméstico, como son el bovino, el caprino, el ovino, etcétera, se matan por la carne, que es el producto principal para consumo humano, y se generan, en el caso del cuero de res o bovino, que es el cuero más utilizado, se generan dos subproductos, uno que son las vísceras, que son los famosos tacos que nos comemos todos los puestos, ¿verdad? Y el otro son los cueros, ¿no? Entonces, yo quería enfatizar muy claramente esta situación porque todavía hay quien piensa que que los animales se matan por los cueros, y no es así. Se utiliza, la industria curtidora aprovecha un residuo de la industria cárnica para tratarlo como materia prima en su producto y darle un valor. Eso es la introducción que yo quisiera. Okay. Muchas gracias. Ahora voy a hablar brevemente del doctor Juan Antonio Rodríguez González. Es profesor del Departamento de Estudios Sociales, también de nuestra universidad, aquí en el Campus León. Él es sociólogo de trabajo, tiene una maestría en Desarrollo Regional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y un doctorado en Ciencias Sociales, con énfasis en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Realizó una estancia postdoctoral en el grupo de investigación del doctor Enrique de la Garza, y sus investigaciones se apegan a las líneas empresas y empresarios en el desarrollo local y corporatización de la gestión de servicios públicos en el ámbito local. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues justamente con Armando tuvimos un proyecto en el cual pues queríamos nosotros conocer cuál era la cultura empresarial de la industria de la curtiduría, y nosotros vimos dos tipos de culturas empresariales aquí en León. Una que es competitiva, que es la cultura que está pegada justamente a la economía global, que está justamente en el sentido de la economía circular, del reciclaje, de la revitalización de reutilizables, y otra que es la cultura más conservadora, que desgraciadamente es la mayoritaria aquí, que son los que piensan que certificarse, que el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente es un gasto. Y entonces ellos no están en la Cámara de la Curtiduría, pero son mayoritarios. El número de unidades económicas micro, no así el número de empleos que generan. Los afiliados a la industria de la curtiduría, nosotros nos dimos cuenta que pues, son los que mayor empleo generan de esta industria, y son los que están certificados, son los que están cumpliendo con las normas, y son los que realmente cumplen pues con esta visión de una empresa competitiva. Esa cultura empresarial competitiva son los menos el número de unidades económicas, pero son los que mayor impacto tienen en la economía local de la industria de la curtiduría. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente a nuestro cuarto invitado, el maestro Juan Francisco Rayas Rojas. Él es ingeniero químico de la que entonces era la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato.
Él tiene varias especializaciones y maestrías en curtido, estuvo en CEATEC, en curtido en pieles, después estuvo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en un máster en dirección técnica de curtición. Es también una maestría en ciencias aplicadas por nuestra universidad y desde el 2011 es profesor en mi división, ¿verdad? Y también en Guanajuato. Pero además él es de una familia de curtidores y además tiene su empresa de curtido, ¿verdad? Es polifacético. Entonces, y está muy involucrado, es nuestro coordinador actual en el TCU de curtiduría en la división y pues nos da muchas asignaturas de deudas que tienen que ver con el curtido y también de ingeniería económica, ¿cierto? Entonces, pues te cedo la palabra. Gracias, señora, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy muy orgulloso, ¿no? Nunca pensé yo estar en un foro. Yo soy de familia curtidora conservadora. Yo no tan conservador, yo no tan conservador, pero sí, mi familia es conservadora. Y complementando con lo que dicen, ellos, los tres, es muy importante la parte de la ciencia en la curtiduría. Es muy abandonada la parte de la ciencia en la curtiduría en general, pero la universidad es ahora sí que el protagonista, ¿sí? Entonces, si queremos ser una industria de reciclado completo, que no sea nada más reciclar los cueros y nuestros residuos, la ciencia va a ser la que nos va a sacar adelante. Entonces, el asunto del reclutamiento que gracias a Dios hemos hecho, bueno, no a Dios y a nuestro esfuerzo, hemos hecho el reclutamiento. Ya hay muchos profesionistas en la industria del cuero, cosa que no me tocó a mí. Yo salí y pues tú qué estás haciendo en la industria del cuero, ¿no? Porque eres profesionista, tú vete a Pemex o vete a otras plantas, ¿no? Pero bueno, yo seguí tercando y qué bueno que se nos brinda esta oportunidad de exponer las necesidades y la universidad, sobre todo, cómo va a apoyar a la industria del cuero. Sí, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues a continuación les haré una pregunta y como comentaba antes, si desea responderla a todos o alguien quiere nada más, como ustedes gusten. Y aprovechando el tema que mencionaste del agua, me gustaría comenzar por ahí, porque creo que es un tema pues que a toda la sociedad nos preocupa muchísimo hoy en día, que es el tema del agua y en particular en la ciudad de León y pues en el estado de Guanajuato, que es bastante seco. Pues sí nos gustaría saber si la curtiduría utiliza mucha agua, si recicla su agua, si nos devuelve el agua, si nos va a quitar el agua. ¿Qué pasa con el agua en la curtiduría? ¿Quieres comenzar? Sí, me gustaría comentar respecto al tema del agua. A ver, la industria cultural está muy satanizada en León, porque la sociedad o los ciudadanos en general piensan que la industria cultural le está quitando el agua potable a los ciudadanos, cuando sabemos que León y Guanajuato en general es un estado semidesértico, que tiene estrés hídrico. Sin embargo, realmente lo que ha hecho la industria curtidora en los últimos años, de unos 4 o 5 años para acá, de manera ya muy intensa, es tener la conciencia de que el agua potable, la prioridad es para la ciudadanía. Por lo tanto, ¿qué ha hecho la industria curtidora? La industria curtidora, y también darles un dato, del 100% de extracción de agua que hace Zapal, de agua potable, la industria curtidora solamente consume el 4%. Entonces, es un dato contundente, duro, y que desmistifica el que la industria curtidora le está quitando el agua a la ciudad, solamente el 4%. Pero no solo eso, sino que de la mano con Zapal, trabajando coordinadamente con ellos y mes a mes en reuniones técnicas, que lo hacemos esto casi desde el año 2012, 2013, ya hoy a la fecha hemos logrado que la industria curtidora para su proceso de ribera, que es el proceso húmedo, hasta curtido, ya la industria curtidora está dejando de utilizar el agua potable, está utilizando el agua de reuso, el agua tratada de Zapal. Entonces, cada año aumenta el porcentaje de uso del agua tratada para estos procesos que son las que utilizan la mayor cantidad de agua. Entonces, para que tengan una idea, el aumento la cantidad de volumen con el que vamos a cerrar 2025 en relación a 2024 es casi de un 25% más ya de uso del agua tratada, de agua de reuso de Zapal. Estamos hablando de que vamos a cerrar con arriba de 1 millón de metros cúbicos de uso de agua tratada en nuestro curtidor. Entonces,
para que queden tranquilos, si va a haber agua para León. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes desea agregar algo más? Bueno, sí, lo que comenta Armando, el crecimiento de la ciudad y el nuestro, bueno, aunque no parezca, sí ha habido un cambio de mentalidad en la industria del cuero. Yo soy testigo presencial de cómo estábamos hace 50 años, ¿no? Entonces, se ha ido mejorando. Yo trato de difundir a los alumnos esa información que está dando certeramente Armando, y también soy del consejo de la cámara y soy testigo de lo que dice Armando, de que ha ido aumentando el uso del agua tratada, lo cual me da mucha... Es una cuestión de supervivencia, o sea, si no lo hiciéramos, la industria puede colapsar. Entonces, no se preocupen, los cultivadores no nos estamos acabando el agua. Eso quizás fue antes, ¿no? Ahora ya hemos mejorado. Yo complementaría Por un poco supuesto. sobre, si me permiten. Sí, sí. Estamos hablando del agua que consume la industria y afortunadamente nos están dando un dato duro alentador, que es el 4% de uso de esta agua. Pero, ¿qué pasa con el agua de desecho? ¿Hacia dónde va el agua de desecho? Si ya tenemos controlado ese acto. Y en el caso de las localidades que por donde pasa el desecho, así se contempla, ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con los hogares? ¿No? Es decir, hasta dónde llega la incidencia de la industria curtidora, no solo con el consumo, sino con el desecho. Okay. Me gustaría demostrarle nomás. Si quieres, ¿Quieres tú primero? y después Armando. Ya, sí, tiene que ver también con una Sí. pregunta, que sería con la utilización de esta agua de reuso, ¿qué pasa con las condiciones de salud de los trabajadores que están en contacto ya con ella? Claro. ¿Qué tipo de control se está llevando hacia esto? Y pues justamente, bueno, también era parte de lo del agua que se desecha, ¿no? Bueno, a ver, les quiero dar la siguiente información. Zapal tiene dos plantas de tratamiento de aguas. Una es la planta municipal, que es la que trata las aguas, las descargas de aguas domésticas, normalmente, ¿sí? Y la planta de desbaste, que es la que trata las aguas, de las descargas de aguas residuales de las industrias, y no solo de la industria consumidora, No, de la industria en general. ¿Cuál es la diferencia? En el caso concreto de la industria curtidora, esto fue, y lo tengo que decir, hace unos 6, 7 años, más o menos 8 años, se decretó así, con firmeza, por parte del gobierno municipal de León y por parte de Zapal, y acompañados con la industria curtidora, que estaba prohibido llevar a cabo en la mancha urbana el proceso húmedo de ribera hasta curtido. Está prohibido. No se permite. Es causa de multas y clausuras definitivas de las empresas. ¿Qué se puede hacer en la mancha urbana? Se puede hacer el RT, que es el recurtido de engrase, y parte del acabado. Pero lo que es el proceso húmedo contaminante de agua residual no se puede hacer en mancha urbana. Entonces eso da la tranquilidad de que los procesos seguimos luchando con esto, porque todavía existe el clandestinaje, existen empresas que lo siguen haciendo, etcétera, pero digamos que es una lucha constante de la mano de la industria formal, que es la que representa la Cámara, junto con Zapal, que no se lleva a cabo el proceso húmedo de curtido del programa Urbana, ¿no? El proceso de curtido. Y en las zonas industriales y parques industriales autorizados, sus descargas van a la planta de desbaste. ¿Sí? Entonces, por ese lado, que estén tranquilos, en el sentido de que las aguas residuales más contaminantes de la industria van a la planta de desbaste. ¿Sí? Sí es importante decirles también que en estas aguas residuales se separan los lodos, ¿sí? Que sería la parte más contaminante que podrían llevar estas aguas residuales. Los lodos se manejan por separado. Las empresas tienen la obligación de tener fosas de decantación de lodos, eso es obligatorio, y la Cámara es la única institución a nivel nacional que cuenta con el Parque Integral de Manejo de Residuos de la Industria Curtidora y está enfocada específicamente al tratamiento de los lodos generados por la industria curtidora. Somos el único parque autorizado. Entonces, por ese lado ya empezamos a manejar de manera correcta, sin decirlo en aquel entonces, que lo venimos haciendo desde 2013-14, ya veníamos aplicando
implícitamente, por decirlo así, el concepto de economía circular, ¿no? Ese sería mi comentario. Luego, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué pasa con los trabajadores, la salud laboral de los trabajadores con el agua que están utilizando? En la realidad, el agua de reuso de Zapal cada día tiene mejor calidad, porque si no, no aceptaría el proceso físico-químico al que es sometido los cueros, no aceptaría, si la calidad del agua fuera mala o no fuera que cada día mejor, no se podría utilizar porque echaría a perder los cueros. Entonces, realmente el agua no causa mayor problema en el uso para los trabajadores. Ese no es un tema, digamos, ni siquiera que haya salido a la mesa. Bueno, pues ahora si me permiten les voy a hacer una pregunta más desde el punto de vista del impacto social y laboral, que también es algo muy importante para una ciudad como León. ¿Cómo afecta la industria de la curtiduría a las comunidades donde se establece? No sé si los sociólogos nos quieren comentar. Yo ahí pienso en comunidades, pero cuando hablamos de comunidades no hay como varias comunidades. Sí, Entonces yo pienso en la comunidad de los trabajadores, por ejemplo, si le podemos llamar comunidad. ¿Qué pasa con esta industria en términos de condiciones de trabajo para la gente que está ahí? El proceso de trabajo es rudo, manejo de químicos, inhalación, etcétera, pero también en términos de sus condiciones de trabajo dentro de la empresa y fuera de la empresa, ¿no? El estudio que hicimos el doctor Juan Antonio y yo no veía a las trabajadoras, no sé si hay mujeres, y no sé en qué condiciones, si las hubiera, están trabajando a diferencia de cómo trabajan los hombres. Sí, claro. Entonces, para mí esa sería una comunidad muy específica, es decir, los trabajadores como, digamos, trabajando para una industria que de suyo tiene, no solo, ya decía aquí Armando sobre el prestigio que tiene, de hecho es parte identitaria de la comunidad leonesa, pero también tiene sus, digamos, pequeños detalles, ¿no? Entonces, sí me gustaría que habláramos eso en algún momento. Sí, pues. Pues también las redes de colaboración que se tienen en los lugares de origen, y Barrio Arriba y el Cuecillo, que son los fundamentales o los fundadores, pues, de este tipo de industria, siguen teniendo esas redes de solidaridad muy fuertes. Tanto que, bueno, pues hay algunas empresas que no están reguladas. Pensemos que el mercado económico en México es básicamente, bueno, no hay un equilibrio entre lo formal y lo informal. Hay más informalidad que formalidad en varios ámbitos de la economía, por ejemplo, en el empleo y todo. Pero justamente ahí hay que ver cómo este tipo de cultura laboral también permea en ese tipo de lugares, en esos barrios. ¿Sí? Tan es así que hay una solidaridad cuando pues se les combina que se vayan a otro tipo de lugares a producir, pues las redes sociales que tienen por ahí, pues no lo permiten tan fácilmente, ¿no? O se tienen resistencia a adecuarse a estos campos. No sé, ustedes que están en contacto con los trabajadores. Bueno, yo Tienes una fábrica, estás ahí, ¿no? sí, yo estoy ahí, ¿Tienes mujeres? no, no tengo yo mujeres. Bueno. Bueno, en la televisión. ¿Tienes trabajador? Sí, existen trabajadores. En la tenería de mi abuelo, estábamos ahí en la 5 de mayo, había una mujer que se llamaba Chabela hace 50 años y era entroncísima y respetada, no era de que la acosaban, nada. Pero era un caso muy particular. Pero yo ya observo mujeres en la industria del cuero y observo que la parte de la moda la seduce mucho, que son más sensibles que nosotros. Yo creo que el papel de la mujer va a tener que ser mayor por las cuestiones de moda. Por ejemplo, ellas perciben más tonos que nosotros, ya las mujeres se están integrando más. Sí, antes sí. Bueno, yo tengo mi abuela no conoció nunca la tenería y vivía a 2 cuadras. O sea, era un lugar al que no entraba. No entras, ¿no? Sí. Mis hermanas comenzaron a entrar, pero luego ya después tengo muchas alumnas. Ajá.
O sea, que sí hay muchas mujeres Sí, ahora sí, que ya, están digo, en relación a yendo, lo que había, ajá, sí. de nuestros ingenieros que se están yendo hacia ingenieras, hacia Sí, ya hay más. Y lo que comentaba Antonio, muy importante, si hay una red de apoyo, si hay una red social muy fuerte, las mujeres participan mucho en la industria del cuero, también dándonos de comer, es una industria pesada, es muy complicado que una mujer pueda, de alguna, en las pieles pequeñas puede ser, pero en una industria de res, si ni mis alumnos, se requiere que fuerza se física. requiere fuerza física. Ok. Sin embargo, hay ciertas operaciones en donde las mujeres son primordiales. Por ejemplo, igualación de tonos. Híjole, yo cuando llegan alumnas a mis grupos, las felicito, ¿no? Y son más sacrificadas, aunque sí creo que deberíamos de meterlas más. Sí, sí. Sí, Armando, yo. A ver, quisiera contestar primero la pregunta de la doctora. Sí, No, es que me interesante. este montón, sí. A ver, decirles que en la cámara tenemos el eslogan de la cámara y lo ponemos al principio de todas las presentaciones que tenemos, por ejemplo, en las reuniones de consejo. Nuestro eslogan siempre es, la cámara defiende la institucionalidad y su eslogan es, empresas económicamente rentables, ecológicamente sustentables y social, no, tiene otro, y sostenibles y socialmente responsables. Ese es el eslogan de la Cámara. Y ahí choca lo que decía Tony, chocan las dos culturas empresariales, desafortunadamente. El grupo de empresas, que no estoy hablando de tamaños, porque luego también se tiende que, es que solamente las medianas y las grandes empresas son las tecnificadas y son las que hacen las cosas bien. No, no, aquí hay micros, pequeñas, medianas y grandes empresas que quieren hacer las cosas bien, que se quieren certificar, que quieren cuidar el medio ambiente, que quieren pagar lo correcto a sus trabajadores, su sueldo, su previsión social, y luego no solo eso, sino también cuidan la parte social de cómo integrar a las familias de los trabajadores, cómo darles apoyo. Hay muchas TNEs que dan apoyo, por ejemplo, para clases de regularización de las materias, les organizan, incluso la Cámara lo hace también, los famosos torneos de fútbol. O sea, el caso es que sí existe esta parte, pero desafortunadamente no son todas. O sea, la Cámara defiende esta situación. Voy a decir un dato muy rápido. La industria curtidora de forma directa da trabajo alrededor en León, alrededor de 12 a 14 mil empleos directos. De esos, 8.500, 9.000 los están dando las empresas que están afiliadas en la Cámara. No es para que quede como dato también. Y defendemos esta parte legal y cuidamos que así se lleven las cosas. Por eso nos cuesta mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo la afiliación de un mayor número de empresas. Según la base de Zapal dice que entre micros, pequeñas y medianas y grandes empresas en León existen más o menos alrededor de 729 tenerías. De esas 729, 100, 110 son las que están afiliadas en SICUR. Esas 100, 110 son las que producen alrededor del 80-85% del total de los cueros que se curten y se terminan. ¿Sí? Entonces, la industria que decía Antonio hace rato, que es la que le cuesta más trabajo, la conservadora. Sí, el Paco. Un poquito, no, Paco ya está. Yo estoy en otra, pero mi familia sí es Se está guiando con debe estar en línea. No, incluso tengo que decir, Francisco es nuestro enlace con estas micros y pequeñas tenerías para irlas acercando, que se den cuenta que lo que decía Antonio hace rato, que no vean lo que están invirtiendo en sus empresas, lo vean como inversión, no lo vean como gasto. Sí. Entonces, cuando inviertes en los trabajadores, sea en cursos de especialización o en cursos básicos, incluso le llaman, no sé el término, pero digamos, materias blandas, por decirlo así, o ya técnicas especializadas, hay que verlo como una inversión que al final reditúa en beneficio de la propia empresa, de los trabajadores, de las familias y de la comunidad en general. Entonces, esa es la parte que quería contestar de este lado, ¿no? Luego la parte que estaban comentando acá, de que las mujeres en el trabajo, a ver, no solo en curtiduría,
en una edad de conquistando el mundo, ¿no? Una de ellas vive en Estados Unidos, hasta aquí vive en San Miguel, pero yo junto con ellas, por mi generación, yo he ido aprendiendo este proceso de entender y aceptar que en muchos campos la mujer es mucho más efectiva, mucho más productiva que el hombre en muchas cosas. Como en estas tareas que comentaba Paco, ¿no? De, por ejemplo, igualdad de color, la parte de la moda, la parte de la sensibilidad de la piel, etcétera. Las tenerías ya cuentan con ellas, con esta participación. Y ya también en las áreas de producción, no en las áreas pesadas, ¿no? Digamos, en la que es selección de cuero, por ejemplo, que tienes que agarrar un cuero de más de 30, 35 kilos húmedo, nomás imagínenselo, muévanlo, pues es un trabajo físico. Pero hay otras áreas ya en los laboratorios, en selección ¿verdad? En azul, terminado fino, etcétera, ya las mujeres están 100% inmersas. Es más, lo tengo que decir y lo digo con mucho orgullo. Salió ya la primera generación del TCU, de Técnico Superior Universitario, y quiero que sepan que la alumna que salió con honores de esta generación fue mujer, el alumno. O sea, la alumna de mayor promedio, mayor promedio, y sí. yo soy maestro desde hace mucho años, y por mucho, ¿eh? Híjole. Por mucho. Sí, claro. Hace algunos años hice entrevistas a empresarios y cuando busqué al propietario y fundador de una de las empresas de la procuraduría, me atendió su hija. Era quien dirigía a la empresa de manera práctica, pero no podía manifestarse como la directora porque estaba altamente masculinizada esa empresa. Luego hicimos un verano de investigación y recorrimos Verga Arriba, el Cuecillo, y estuvimos entrando a los procesos productivos y sí vimos que esta cultura empresarial que le llamo yo conservadora, es conservadora también en ese sentido, está muy masculinizada, no veíamos mujeres. ¿Sí? Estaban por ahí atendiendo a los trabajadores, la esposa del dueño, pero ahora hicimos una visita con mi grupo de Sociología del Trabajo y el otro del grupo de Estudios Laborales, fuimos a Bader. Y en Bader no solamente habíamos empleadas en los procesos administrativos, sino que también en el proceso productivo estaban trabajando ahí y estaban no levantando sus grandes cueros, sino que hay tecnificación para que levante el cuero y ella está trabajando a la par de los hombres, entonces no había una diferenciación entre hombres y mujeres en el trabajo que estaban realizando, en la actividad. Entonces creo que ahí la diferencia es en la tecnificación, cómo los robots están haciendo toda esa carga, todo ese llevado, todo ese tipo de movilización de los cueros pesados y pues la persona, independientemente si era hombre o mujer, que estaba laborando en el mismo proceso. Entonces creo que más que un asunto de que, bueno, pues que no estén por acá porque no están fuertes, no tienen las capacidades, todo esto, creo que tiene que ver mucho con pues, tecnificación, con adelanto tecnológico, con innovación, que pues yo vi en Bader. Y creo que Bader forma parte de la Cámara Mexicana. Entonces, si Bader es una empresa, creo que la más grande del mundo de la curtiduría, una empresa alemana, y aquí se dedica a la producción y curtido de pieles para la industria automotriz de alta gama, Porsche, Lamborghini. Entonces, en esa empresa yo sí vi mujeres trabajando en los procesos. No era mayoritario el número de mujeres, pero creo que no era porque recursos humanos dijera, bueno, si eres mujer, vete a esta parte, ¿no? Sino porque, pues, a lo mejor el menor número de mujeres se acercó a buscar empleo ahí. Sí. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues ahora les haré una pregunta, volviendo un poco al tema de la parte ambiental. Sabemos que la industria del curtido pues tiene muchos desechos, ¿no? Entonces el descarne, la raspa, el pelo, todo lo que va quedando. Me gustaría saber qué tanto, digamos, se cuida o se recicla, se le da un destino adecuado a este tipo de desechos. Bien, sí, se está trabajando sobre esa parte. Por ejemplo, en el descarne, la Universidad de Guanajuato inició junto con SIPUR el proyecto del tratamiento de descarne sulfurado. Es que el descarne se puede hacer en un cuero
crudo completamente, o sea, y en un cuero semiprocesado. Cuando ya le quitaste el pelo, mucho del descarne es cuando se le quitó el pelo. En el mundo esos estudios son poco realizados y la Universidad de Guanajuato esa parte la tiene con mucha aportación. La parte de sólidos, Armando, ya de la raspa. Sí, Ya hay tú, si quieres tú tocar ese tema, sí nos falta temas por resolver, pero creo que uno de los más importantes es el del descarno. Y sí tenemos el orgullo de haber hecho ese match con la universidad, que es difícil lograrlo, ¿no? Entonces de la raspa, pues Armando está más enterado, pero ya hay alguna empresa ahí, ¿no, Armando? bueno, sí, yo quisiera como primero revisarme un poquito antes de entrar en lo específico, decirles también que en los últimos, yo diría, 3 años, hemos logrado cambiar la cultura dentro de la Cámara, de las empresas que están en la Cámara, e incluso estamos tratando de hacerlo para todo el sector curtidor, y vamos de la mano con, ya lo hemos platicado antes, que era SMAUT, ahora es SAMA, que es la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. Ya hemos tenido reuniones al primer nivel donde ya hemos logrado que la industria, nuestro objetivo es que la industria maneje 0 residuos. Es decir, entrar de lleno a la economía circular, manejando solamente materias primas y subproductos, ¿sí? Que puedan ser reutilizables para otro tipo de industrias. Entonces, en ese sentido, el primer estudio, digamos, y esto ya tiene muchos años, esto viene desde el año 2019, un año antes de la pandemia, iniciamos un proyecto para el tratamiento de los descarnes sulfurados con la Universidad de Guanajuato y con la participación del ingeniero Francisco Reyes. Yo me hago bolas un poco con las divisiones de ustedes, pero es la Universidad de Guanajuato. Pero creo que fue con La UP. No, pero fue con la división de ciencias. Con las dos. Participó Ciencias doctora naturales. Ángeles. Ángeles está conmigo. Sí. No, por eso, digo No, Ángeles para que me ciencias ayuden. Sí. Pero No. logramos avanzar, no se ha concluido, logramos avanzar en 4 etapas. Digamos, la primera fue como la caracterización de los residuos, porque aún dentro de los, no residuos, perdón, de los descarnes sulfurados, hay diferencias dependiendo el origen del animal, de qué país viene, si es de zona caliente, frío, tal, si es de producción nacional, si es importado, las características del cuero cambian. Y bueno, entonces, caracterización del cuero, luego la simulación del proceso para tratamiento de los descarnes, y ya no me voy a meter más, que le tocaría más a Francisco, pero para que tengan idea que hemos ido avanzando, hasta llegamos hasta la 4ª etapa y se detuvo por cuestión de financiamiento del proyecto, pero ya estábamos hablando ya hasta de la depuración de grasas y proteínas. Perdón, ¿quién estaba? ¿El proyecto quién lo? La Secretaría de Economía Estatal. Soy esa los que los tenemos que echar la culpa. Que no hayan detenido el financiamiento. No, pues no solo fue el financiamiento, la verdad es que también cambiaron las condiciones de 2019 Sí. a la fecha, Claro. cambiaron en el sentido de que antes, no tanto eso, sino que antes se comercializaban los cueros a nivel mundial de res, que es la materia que más se utiliza, se comercializaban cueros frescos, cueros crudos, frescos, verdes, salados. Ese era todo eso, por eso me costó un poco. Pero ahora ya se está comercializando un gran volumen como cueros descarnados. Ya vienen descarnados. Entonces eso movió todo el proyecto y toda la meta que traíamos en el proyecto de tratamiento de los descarnes sulfurados, porque ya vienen algunos predescarnados. Entonces eso es lo que se está ahorita reorientando el proyecto, se está rehaciendo, y a ver si quieres comentar. Sí, complementando, sí, Armando, todo en ese camino. ¿Les gustan las gelatinas? Sí, ¿verdad? Sí. Salen de... Entonces, la gelatina, el jabón, mucho sale del cuero. Entonces, lo que comentaba Armando, dentro de los estudios que tenemos de la planta de Escarnes, al final, si lo llevamos a cabo completito, es un proceso de depuración donde existen grasas, pero distintas. O sea que puedes utilizar sus productos para darles mayor valor agregado. Sí, claro, hay un buen de cosas que se pueden hacer, aunque ahorita lo urgente es terminar con ese asunto,
pero son proyectos de la grasa es un producto que en un momento dado hubo una crisis de grasa, ¿no? Ahorita no sé bien cómo esté, pero el asunto es que en León es de las pocas ciudades que concentran tantas curtidurías, ¿sí? Claro. Quizás a nivel mundial, ¿no? Bueno, Sí, que concentren tantas curtidurías. Entonces tenemos toda la materia prima. Si fuéramos jaboneros, pues estaríamos muy felices de que en León están todas las curtidurías, ¿no? Pero sí, tradición, bueno, son procesos caros, son procesos de ingeniería química, usan muy caros en la cuestión de diseño. Se tiene que invertir buena cantidad de dinero. Y como dice Armando, predescarnar es que desde antes les quitan la carne que tiene grasa, ¿sí? Entonces ya nos los mandan así, un poquito empobrecidos, pero los cueros nacionales siguen siendo, como dice Armando, sin descarnar. Entonces hay todo, el León es un abanico de empresas diferentes, ¿no? Es muy plural, entonces hay de todo. Ese proceso nos ayudaría mucho en las cuestiones de contaminación. Pero bueno, ¿Ustedes quisieran comentar algo al respecto o Este, hacer alguna pregunta? pero no, digamos que está relacionada, pero no exactamente en el mismo sentido, porque para mí es muy interesante escuchar que la industria se ha acercado a la universidad y que se está trabajando en este programa de técnicos superiores. Es muy loable. Me estaba comentando Francisco que también tienen vínculos con la División de Ciencias Naturales de Guanajuato. Y en ese sentido uno esperaría en este propósito de alianza que incluyeran en algún momento también a la División de Salud o a la División de Sociales y Humanidades. Integral, ¿no? Claro, porque lo que pasa dentro de la producción, desde mi punto de vista, también tiene que ver con la reproducción. Es decir, le pega a las familias, les pega a las comunidades y este vínculo a veces no es contemplado porque, bueno, entiendo, tienen los suficientes problemas dentro de su industria como para atender otros, pero sería deseable que se tendieran puentes para hablar de esta relación con qué pasa con sus trabajadores afuera. ¿No? Claro, claro. Bueno, dos segundos rápido. adelante. La que no se me había la idea, ya me acordé, era habilidades blandas. Sí. Me parece de lo más importante y ahí sí le toca la tarea a Francisco, que es parte del responsable de la que le llaman matrícula, a las materias. De la mapa curricular. El mapa curricular, el que se fortalezcan estas habilidades blandas dentro del TCO de Cultura y que sé que están. sí, qué bueno que lo mencioné. Yo que vengo de familia curtidora, las habilidades blandas están muy abandonadas. Entonces, cuando hicimos el TCU, ¿No te están escuchando? sí, no, sí, o sea, bueno, como es real, ¿no? Yo tiendo a ser así. Cuando lo planeamos, que nos tocó a Armando y a mí ese proceso difícil de la planeación, las tres vertientes fueron la técnica, sí, la técnica, oral, pero la administrativa es otra, y abajo la blanda. Sí. Entonces, sí lo estamos apoyando fuertemente, las habilidades blandas, que sepan convivir, que sepan, ya es dificilísimo curtir si no sabes manejar el personal, es dificilísimo, ¿no? Entonces, esa parte, esa línea, sí está en el mapa, y la universidad lo exige, ¿no? Y lo exige de manera, o sea, si no lo tienes, no hay programa. Sí. Entonces, es una parte que sí se está trabajando, pero perdón, es que no lo hemos dejado hablar. antes de que se vaya, pues invítenos a algo. Nosotros estamos un poco borradones nos tienen que orientar, pero bueno. Sí, nos preocuparemos de establecer algún nexo, ¿no? Yo nomás me faltó terminar el comentario respecto a la cuestión de economía circular de los residuos, a la raspa. Sí. Sí, la raspa. Primero coméntale al público qué es la raspa, a lo mejor no todo el mundo sabe, ¿no? ¿Qué es la raspa? Bueno, la raspa es lo que resulta después de que el cuero está curtido, se raspa para darle una uniformidad a lo que es el grosor, dependiendo del producto que vayas a hacer al final. Que no quieres unas botas que la... ¿No? Que todo. Sí. Bueno, incluso me voy a regresar, perdón, te doy la palabra, pero sí es muy importante que distingamos, ¿no?
Existen dos tipos de curtido, porque sé que el tiempo no nos va a dar, pero sí lo quiero decir rápidamente. Existen dos tipos de curtido normalmente utilizados en la industria. Está el curtido al cromo, y ahí tengo que hacer la aclaración. Desde hace ya décadas la industria curtidora utiliza cromo trivalente, ¿no? Hace 50, 60 años se llegó a utilizar el cromo hexavalente, que es tóxico. Hoy por hoy, la industria de cigarrillas de décadas se utiliza únicamente cromo trivalente. Esa es otra cosa que es importante que se sepa. Sí, porque el otro era altamente Y luego, venenoso. el cromo trivalente, el cultivo del cromo da características de estabilidad, transpiración, flexibilidad de cuero, etcétera. Entonces se utiliza para los cortes, esta parte de aquí arriba de los zapatos, para bolsas, para marroquinería, para cinturones de vestir, carteras, vestimenta, chamarras, etcétera. Para eso es el curtido del cromo. Y luego está el curtido vegetal. El curtido vegetal es más amigable con el medio ambiente porque viene de cortezas de árboles. Se utilizan pues la mimosa, la casa, el castaño, ¿sí? Y el que, ¿cómo le llaman? Cachalote, cascalote. ¿Y qué características da el curtido vegetal? Da características de homogeneidad del cuero, lo cierra, y de dureza. Y entonces donde vemos las suelas de los zapatos de cuero, vemos los cinturones de los electricistas en los postes, los han visto colgados con unos cinturones gruesos, todo eso es curtido vegetal, los aperos, las sillas de montar, también han visto las baquetas, ¿no? Los sillones de baqueta, todo eso es curtido vegetal, nada más para que estén entendiendo. Rápidamente. Hay una diferencia, porque eso sí yo les doy clase y si están confundidos. La piel es una cosa y el cuero es otra, ¿eh? La piel se pudre, el cuero ya no se pudre. Entonces lo que dice Armando es para que no se pudra y para que no se encoja. Ah, Ya, así de fácil, ¿no? Sí. Para... Bueno, oye, Bueno. si nos vamos a hacer otra media. Sí, sí, ya. Voy a terminar diciendo que esto está la raspa. Sí, La cuestión de la raspa, ya hay una empresa de capital italiano sí. que arranca en el mes de diciembre, enero, y va a tratar prácticamente ya toda la raspa del industria curtidora. Y va a fabricar bioestimulantes. Y es un ganar-ganar con la cámara, porque incluso los lodos que van a tener su proceso, los vamos a poder confinar en parte de lodos. Entonces estamos como muy de la mano. El otro tema importante, que también es un proyecto que creo que debemos de trabajar con la Universidad de Guanajuato, y no sé si ya se tenga, pero continuarlo, que es la cuestión del pelo. Entonces, ver proyectos de inmunización de pelo que ya se tienen, pero como que potencializarlos para que se usen en toda la industria. Y ahora sí. Sí, por favor. Sí, bueno, es una empresa familiar, son empresas familiares la gran mayoría. Sí, Y yo recuerdo cuando hicimos este estudio, le preguntábamos a los dueños de estas curtidurías micro y nos decían que eran empresas viejas. Dice, ya son empresas muy viejas, nosotros somos los fundadores, pero nos preocupamos tanto porque nuestros hijos se fueron a estudiar y estudiaron en otros lados que ya no quieren regresar. sí. Y nuestras empresas están en vía de extinción, están por desaparecer estas micro. Entonces, pues ese estudio cultural también de empresas familiares que no están, bueno, creo que la tercera generación ya algunos están retornando a este tipo de procesos, a la industria de la curtiduría, porque pues sí, de repente ya no se veían como curtidores. Y cuando uno les preguntaba, oye, ¿y tú quieres que tu hijo esté aquí? Dice, no, yo quiero que él mejore. Sí. No sé qué signifique eso, pero sí está dejando, la empresa la está dejando por ahí. Entonces, eso creo que es importante porque hay una disminución en el número de empresas. Lo ven ustedes también en la Cámara, ¿no? De pasar el estudio que hicimos nosotros fue en la pandemia, justamente en el 19, eran 150 los agremiados y ahora pues están entre 100 y 110. Entonces, este tipo de estudios, más que competencias o habilidades blandas, que tienen que ver con trabajo en equipo, con liderazgo, con cosas internas, pues lo que mencionaba la doctora, pues hay que ver qué pasa a lo externo también, ¿no? Por ejemplo, el calzado chino les impactó, claro que sí. Los sintéticos, pues ya muchos de las nuevas generaciones prefieren los productos sintéticos. Los veganos. Sí, también, bueno. En ese sentido, a ver, una vez llegaron a la tinería conmigo, fíjense bien, sí llegaron.
me pedían tangas sádico-masoquistas. Entonces, hay rubros Es un mercado. que no es un mercado, o sea, lo tienes que ver como un nicho de mercado. Entonces ya no solo son los zapatos, y eso es lo que les tenemos que inculcar. Sí. Bueno, me gustaría hacer una última pregunta porque ya casi estamos terminando, para hablar de la parte económica y después para dar a lo mejor un par de minutos por si hay alguna pregunta del público. ¿Cómo contribuye la curtiduría a la economía local y qué desigualdades genera? No, a ver, aquí lo No sé. A ver, la economía local pues, Sí. genera para León cerca de 54,000 empleos. Ajá. Entonces, el 70% de la producción de la curtiduría en México se hace aquí en León, Guanajuato. Yo pienso que está más, porque no tenemos registrado, pues hay un subregistro Sí, cosas que importante, no está declarado. pues, la informalidad. Entonces, ahí tenemos, pues, hay un dinamismo económico importante a partir de quién trabaja ahí. De manera formal e informal, al final de cuentas son ingresos. Son empresas familiares, sobre todo las que son informales, pues ahí interviene toda la familia y no hay empleados, pero sí hay trabajadores. Ahí no hay salarios, pero sí hay un ingreso. Entonces, sí, yo creo que tiene un impacto, al menos en la dinámica económica local, muy importante. Y lo vemos porque de repente la industria automotriz jala, pero se regresan a la industria tradicional. ¿Por qué? Porque aquí hay otra globalizada de 24/7, son 7 días a la semana a trabajar, la industria de la curtiduría, pues mucha de la informal trabaja de esta. Entonces, ¿cuántas horas trabajas? Las que necesito. Porque va a cumplir 15 años mi hija, pues necesito trabajar el doble o el triple. Y entonces, pues, pero nos vamos a ir de viaje ya cuando cumpla sus 15. Entonces ya no trabajo esa semana. Y eso no lo podemos ver en este otro tipo de industria, con otro tipo de cultura. Pues sí. Todo ese tipo de cuestiones son las que los sociólogos nos hacemos cargo de ellos y podemos discutir con ustedes. Doctora. Sí. Yo no tengo respuesta para saber temas de economía. Soy socióloga Sí, pero y puedes comentar algo. sí, Es siempre importante. veo así cosas como me hago preguntas, que esa es parte de mi trabajo, escuchar y preguntarme cosas, ¿no? Entonces, una de las grandes lecciones de la pandemia, desde mi punto de vista, ha sido valorar la vida, pero también la economía. Y entonces hay que valorar la vida porque dependemos de la economía, pero la economía depende de la vida. Pero cuando hablo de vida me refiero a lo que hacemos para que nuestros trabajadores tengan las mejores condiciones, pero también lo que hacemos las mujeres una vez que esos trabajadores llegan a casa y entonces mantenemos a esa fuerza de trabajo que tiene que regresar a la industria a dar lo mejor. Entonces, esa parte del trabajo que nosotros realizamos se llama trabajo reproductivo y de cuidado. Cuidamos a los trabajadores fuera de su empresa para que regresen en las mejores condiciones a la empresa. Y a veces me da la impresión de que las lecciones de pandemia todavía no dilatamos qué es lo que nos dejó la pandemia. Y tenemos que, desde mi punto de vista, abrirnos a pensar las cosas en dos sentidos, no en uno solo, ¿no? Ya. Si quieres ayudar. Sí, porque si no se va a acabar el tiempo. A ver, yo que dejé como en el tintero, es muy rápido, son 4 puntos, pero muy rápidos. El primero, que también se sepa que León, la industria curtidora en León, es la industria, las empresas curtidoras son las que utilizan el menor número de litros por kilo de cuero procesado. En León, el promedio es alrededor de 12 litros por kilo de cuero procesado, cuando a nivel mundial el promedio está alrededor de 18-20 ¿Litros de agua? litros de agua por kilo de cuero procesado. Es un dato muy importante. Lo tocó Toño, por eso voy a sacar el tema. Hablaba y lo comentó Susi, Está bien, no hay problema. de la importación de calzado chino, etcétera, ¿no? Sí. Yo lo primero que les quisiera decir es a las nuevas generaciones y a todos los que nos están escuchando, es que el cuero, todo su proceso físico-químico al que es sometido, etcétera, es mucho menos contaminante que lo que es contaminante, de lo que contamina un producto sintético. ¿Ok? Casi todos los productos sintéticos artificiales vienen derivados del petróleo.
y son mucho más contaminantes. Entonces también que lo tomen eso en cuenta las nuevas generaciones, porque dicen, no, es que contaminan el medio ambiente y matan, no matan al animal por el cuero, lo matan por la carne, y controlado, y lo que se produce es mucho menos contaminante. Y otra cosa, la durabilidad de un producto de piel se hereda a veces de generación en generación. Sí, pasan del bisabuelo al abuelo, del abuelo al papá, del abuelo al hijo y al nieto. Cosa y otra cosa, que ya voy a terminar con ahorita porque dijo piel vegana. A ver, les quiero decir, la NOM 020 de etiquetado prohíbe, y es norma oficial mexicana, prohíbe utilizar los términos cuero o piel para describir productos sintéticos o artificiales. Ya hemos incluso metido nosotros en León, ante la delegación de la Profeco León, denuncias y ya han procedido con multas para todas aquellas empresas que anuncian piel vegana, piel de nopal, curpiel, piel sintética. Está prohibido. Tienen que llamarlo por su nombre. Fibra de nopal, fibra de pepino, fibra de lo que quieran. Porque no es piel. Porque las normas de etiquetado, esta norma de etiquetado lo que hace es defender al consumidor. Si tú como consumidor no conoces, vas a una tienda y ves una chamarra y te dicen de piel vegana, en tu mente, el hecho de que tenga el término piel, tú estás pensando que es una chamarra que te va a durar años y probablemente no te va a durar ni el año, porque la fibra se va a empezar a desgarrar, etcétera. Entonces, se engaña al consumidor. Por eso está prohibido utilizar término cuero-piel para productos sintéticos. Solamente se puede utilizar cuero-piel para aquel material que es producto del desuello de un animal. No más lo que con eso quería yo. Bueno, pues estamos ya casi por terminar nuestro foro. Me gustaría comentar, si tienen preguntas del público, a lo mejor se podrían canalizar vía la... No hay preguntas. Ok. Bueno, pues entonces nada más agradecer muchísimo a nuestros invitados, ¿sí? Un aplauso.